Muy buenas, apreciada tutora y compañeros. La presente es para dar a conocer nuestro trabajo de investigación, los factores de riesgo que se asocian a las enfermedades del tracto urinario en pacientes menores de 0 a 14 años, los cuales fueron ingresando en el Hospital Napoleón Franco Pareja de la ciudad de Cartagena de Indias en un periodo de junio de 2019 a junio de 2020. Los autores, la compañera Heidi Narváez, el compañero Hernando Otero, el compañero Carlos Orozco y mi persona, Caterine Blanco. En esta diapositiva queremos darle a conocer toda la organización de esta actividad, el índice en el cual capítulo a capítulo fuimos desglosando cada una de las partes de nuestra investigación, como lo tenemos en el capítulo 1, los objetivos generales, específicos y su debida justificación. En el capítulo 2, el marco referencial, los antecedentes investigativos y el marco teórico. En el capítulo número 3, que sería el marco metodológico, daremos a conocer lo que es la hipótesis, el tipo de investigación en cual ejercimos, la operación y las variables, la población y muestra, los instrumentos a utilizar. En el último capítulo, que es la administración del proyecto, fue recursos humanos, los materiales, recursos financieros y el cronograma de actividades que se realizó durante toda esta investigación. En este primer capítulo encontramos la formulación del problema. En esta formulación del problema tuvimos en cuenta en que teníamos que deducir, que investigar, que coordinar, que llegar a un acuerdo mutuo como grupo de trabajo en cuáles eran los factores de riesgo que estaban pasando los pacientes menores de edad con la ITU, las infecciones del tracto urinario, y que a su vez estos pacientes estaban ingresando por el plantón, por el plantel o por la vía de urgencia, por el pabellón de urgencia en el Hospital Franco Pareja en la ciudad de Cartagena, y que su periodo, como lo puse anteriormente, es un periodo de junio de 2019 a junio de 2020. El grupo tenía como un objetivo general, teníamos que determinar cuáles eran esos factores de riesgo que se asociaban a la ITU, a las enfermedades del tracto urinario. Las edades en las cuales la prevalencia era más grande, teníamos que mirar que era de 0 a 14 años. Ahí vamos a mirar que cuando ellos estaban ingresando por urgencia al hospital, eh, había que hacerle una especie de entrevista. Entrevista, ¿por qué? Porque si el niño ingresaba por consulta externa, ya no iba a ser parte de nuestra investigación. Tenía que ser directamente el ingreso por urgencia. Como objetivos específicos, nosotros escogimos 3 puntos clave, que lo son analizar, determinar e identificar. Como un objetivo específico, analizaremos cada uno de los factores de riesgo encontrados a esta enfermedad. A su vez queremos determinar cuáles son las enfermedades o los acercamientos más frecuentes en los cuales eh, son ingresados los niños con infecciones en el tracto urinario. A su vez, como un objetivo específico, también vamos a identificar cuál es la población más vulnerable, más afectada en la ciudad de Cartagena con estas enfermedades. Bueno, en esta diapositiva daremos a conocer la justificación. La infección en el tracto urinario se ha constituido como un problema gravísimo que afecta cada vez más a nuestros niños, a nuestros menores de edad. En este orden de ideas, según análisis de varios estudios relacionados con el tema, proporcionan la influencia en la infección de su tratamiento. Desde que el niño ingresa, el menor de edad ingresa a la urgencia del hospital, hay que tener en cuenta que los centros de salud y que la atención de esta enfermedad resulta de que tiene un gran requerimiento debido a las complicaciones que pueden presentar una infección en el tracto urinario. Pueden provocar largo plazo como un sin control adecuado. Puede resultar
con tratamientos de alto costo y que a su vez atenciones quirúrgicas o intervenciones quirúrgicas debido a que la problemática se realiza como un proyecto de investigación a base de lo que estamos viviendo en la ciudad de Cartagena. Ellos tienen una incidencia que es proyectada ya desde hace varios años y que según entrevistas realizadas en el mismo hospital, estudios realizados a su vez por la Universidad de Cartagena, tienen como una pretensión importante, que es conocer cuáles son los factores de riesgo que más están incidiendo y cómo los podemos identificar para así tener un tratamiento oportuno. Analizando que el personal de pediatría debe estar debidamente capacitado y coordinado en el proceso de investigación de un diagnóstico. Más así, el objetivo principal del proyecto es que se debe realizar un estudio que ampliaremos el banco de conocimientos para así otras investigaciones que se realicen con relación a nuestro tema tengan un aspecto fundamental y que podamos tener una alta incidencia en las complicaciones y en los anexos que se puedan hacer. Bueno, en el capítulo 2, como un banco referencial, tenemos los antecedentes investigativos, los cuales tuvimos como referencia una investigación que hizo el doctor Marlon Omar Burla en el Hospital Nacional de Amazon Aguinalda Asenjo, en la ciudad de Perú, en donde él planteaba que lo primordial era dominar las patogénesis en dicha enfermedad, los factores de riesgo, el diagnóstico y la administración correcta de los antibióticos para poder enfrentar dicha enfermedad. Asimismo, la doctora Tatiana Cala Ramos de la Universidad de Cartagena hizo una investigación en el Hospital Napoleón Franco Infantil, el hospital que estamos haciendo nuestra investigación. Ella decía que los factores de riesgo más comunes que se presentaban en esta población podían verse ligados al estreñimiento, el tenejo vesical y la utilización de catéteres urinarios y que eso ocasionaba por la bacteria Bled. Otra investigación era la infección en el tracto urinario en los niños y que una de las enfermedades que a su vez es una de las enfermedades más relevantes, y este estudio fue realizado por María Pinzón, Luisa Zúñiga y Joan Sebastián Saavedra de la ciudad de Popayán, aquí en Colombia. Ellos concluyeron que era necesario hacer una buena valoración en el servicio de urgencia pediátrica para así poder hacer un buen manejo terapéutico indicado para las enfermedades del tracto urinario. Esto se tenía en cuenta con una variedad de manifestaciones clínicas y que en los falsos positivos que se puedan presentar en los laboratorios clínicos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Jalisco Guzmán. Les voy a hablar sobre el marco teórico que acabo de dar. El marco teórico está conformado por la infección de tracto urinario. Es definida como la colonización, invasión y multiplicación en la vía urinaria de microorganismos patógenos, especialmente bacterias, que habitualmente provienen de la región perineal, vía ascendente. Si bien existe la posibilidad muy infrecuente de infección por vía sistemática, vía hematógena o directa, cirugía urológica, traumas abdominales. Esta infección se clasifica en infección urinaria alta, urinarias bajas, infección de tracto urinario con anormalidad estructural y funcional. Una infección urinaria complicada, ya sea del tracto superior o inferior, usualmente está asociada a una condición subyacente que incrementa las probabilidades de una falla terapéutica. Estas condiciones incluyen anatomía anormal, disfunción urológica, la presencia de catéteres o el aislamiento de gérmenes resistentes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Jalisco Guzmán y les voy a hablarles sobre epidemiología del trabajo de grado. La verdadera incidencia de la ITU
pediátrica. Es difícil de determinar por qué las presentaciones son variadas desde la ausencia de afección urinaria específica hasta la urosepsis fulminante. En relación a la epidemiología, la edad y el sexo son los factores más importantes en los neonatos. La prevalencia de la ITU en prematura es de 2.9%, excede a la de los neonatos a término, que es de 0.7%. La ITU es más frecuente en preescolares que en escolares. El rango de la incidencia acumulada durante los primeros 6 años de vida es de 6.6% para niñas y del 1.8% para niños. En los primeros 3 meses, la ITU es más común en niños y de 5 a 10 veces más en aquellos que no son circuncidados. Durante el primer año de vida, los niños tienen mayor incidencia de ITU. En todos los otros grupos etarios, las niñas son más propensas a desarrollar ITU. Durante el primer año de vida, la incidencia de ITU en la niña es de 0.7%, comparado con 2.7% en los niños. Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Andrés Orozco Guzmán y hoy vengo a hablarles sobre los factores bacterianos y factores de Westbrook. Los factores bacterianos, los gérmenes más frecuentes que se encuentran en los factores bacterianos son bacilos, heteróricos, gram negativos, principalmente Escherichia coli en más de 80% de los casos en pacientes con alteraciones del aparato urinario, cateterismo, vesical u otro tipo de instrumento urológico. Factores de Westbrook. Las bacterias pueden acceder al tracto urinario a través de 4 vías. 1. Vía accedente desde la uretra y la vejiga a los riñones, la más común. 2. Hematógena en pacientes inmunocomprometidos o en neonatos. 3. Linfática desde el recto, colon y linfático periuterinos, difícil de comprobar. Y 4. Directa a través de fístulas recto-vaginales o a cualquiera parte del tracto urinario. Cordial saludo, tutora y compañero. Mi nombre es Luciana Narváez Tapia, cursando el programa de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas, dando continuidad a la sustentación del proyecto. Sería el capítulo 3, que es el marco metodológico. Como en todo proyecto, inicialmente se maneja una hipótesis. En este caso sería que el sexo femenino y las malformaciones son los factores de riesgo con más incidencia en las infecciones del tracto urinario. Se maneja un tipo de investigación. Acá estaríamos tratando lo que sería la investigación aplicada, que trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento, o bien puede ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino más bien se intenta abordar un problema específico, en este caso lo que serían las infecciones del tracto urinario. Se manejan unas operaciones de variables, en este caso sería la edad, los niños que han vivido, los años que ha vivido el paciente, el sexo, bien sea masculino o femenino, infección de vías urinarias, infección del tracto urinario frecuente y las malformaciones congénitas. Seguidamente hablamos de la población en la cual se realizó la investigación. Esta está constituida por pacientes menores de 0 a 14 años de edad del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de la ciudad de Cartagena.
La muestra sería la cantidad de pacientes menores de 0 a 14 años de edad que ingresaron por el servicio de urgencia al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de la ciudad de Cartagena en el periodo comprendido de junio de 2019 a junio de 2020 y fueron diagnosticados con esta patología. Son un total de 94 personas que hicieron parte de la encuesta como participantes y pacientes del hospital, quien facilita los datos por medio de su consentimiento y coordinado por el proyecto. Los instrumentos que utilizamos para abordar la información fue la recolección de datos, que se utilizó una encuesta vía correo electrónico. Fue un instrumento clave, pues por la actual situación que vive el país referente al COVID. En este orden, a cada estudiante se le entregó una base de datos, la cual fue suministrada por el hospital y en la cual nos apoyamos para contactar a responsables del paciente teniendo en cuenta que son menores de edad, lo cual es objetivo de la investigación en cuanto a la edad, de la prevalencia de la información y así poder realizar la encuesta, corroborando que el hospital se encuentra en la ciudad de Cartagena, la cual se encuentra actualmente en un alto índice de rebrotes del virus. Pasaríamos al capítulo número 4, de la administración del proyecto. Acá encontramos lo que es el recurso humano, que harían parte mis compañeros Caterín Blanco, Hernando Otero, Carlos Orozco y mi persona, bajo la supervisión de Luis Ángela Buitrago. Usamos un recurso material que fue Excel, Word, páginas institucionales pertenecientes a la universidad y un recurso financiero que fue alrededor de 60.000 pesos, que era lo que se gastaba la persona pues que se dirigía a la recolección de información hacia el hospital. Ahora los dejo con mi compañero Hernando Otero, que continúa explicándole las estadísticas por medio de las gráficas. Gracias. Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Hernando Andrés Otero Correa, estudiante de Imagenología. Nos encontramos en el trabajo de grado y yo les voy a explicar los análisis y resultados. De acuerdo con la encuesta realizada por medio del correo electrónico por la aplicación Google Form, se obtuvieron los siguientes datos. En la primera pregunta encontramos: ¿es usted el responsable o representante del paciente? Tuvo una incidencia de 95 respuestas. De la primera pregunta relacionada con el rol de responsabilidad del tutor o padre del niño o niña, el 93,7% del 95 encuestados dijeron que sí. Entre este orden se considera que los padres están al tanto de los efectos que tiene la infección de tracto urinario sobre la salud de sus hijos. En la segunda pregunta encontramos: ¿sabe usted qué es una infección de tracto urinario? La cual tuvo una incidencia de 95 respuestas. De la segunda pregunta realizada en la encuesta relacionada con el conocimiento sobre la infección urinaria, el 62,1% manifiestan desconocer la infección urinaria, mientras que el 37,9% sí conoce sobre el tema. El tema del desconocimiento se convierte en un punto negativo para el estudio de la infección, ya que el paciente no analiza con exactitud lo que ocurre con su hijo o hija. En la tercera pregunta encontramos: ¿identifica usted los síntomas asociados con la infección de tracto urinario? Tuvo una incidencia de 95 respuestas. De acuerdo con la pregunta sobre el conocimiento de los síntomas asociados a la infección de tracto urinario, se evidencia que el 93,2% de los encuestados sí manifiestan identificar los síntomas asociados, mientras que el 56,8% de los encuestados no identifican los síntomas asociados de la infección. En la siguiente pregunta encontramos: ¿el paciente menor de edad ha manifestado sentir presión o dolor en la parte inferior de la pelvis o en la espalda baja? En cuanto a la pregunta relacionada con la manifestación de sentir presión o dolor en la parte inferior de la pelvis, el 62,1% responde que no, mientras que el 37,9% dice que su hijo o hija no manifiestan dolor, lo cual indica que existen otros factores que aún se desconocen en la manifestación de la infección de tracto urinario. El paciente menor de edad ha presentado orina turbia o con sangre.
tuvo una incidencia de 95 respuestas. En la pregunta relacionada con la orina turbia o con sangre, el 56,8% manifiestan que no, mientras que el 43,2% responden que sí, evidenciando que este tipo de factores tradicional de la infección de tracto urinario sigue operando en los pacientes. En la siguiente pregunta encontramos el paciente menor de edad ha manifestado sentir dolor intenso en la zona abdominal, tuvo una incidencia de 95 respuestas. De acuerdo con la pregunta relacionada con el intenso dolor en la zona abdominal, el 52,6% de los encuestados manifestaron que no, entre tanto que el 47,4% respondieron que sí, dando a entender que el dolor en esta zona sigue siendo un factor conocido en este tipo de infección. En la siguiente pregunta encontramos que el paciente menor de edad refiere sentir dolor lateral o de espalda, tuvo una incidencia de 95 respuestas. En cuanto a la pregunta sobre el dolor dorsal o de espalda, el 64,2% manifestaron que no sienten este dolor, mientras que el 35,8% sí lo manifiestan en la respuesta del cuestionario. El paciente menor de edad refiere dolor y sensación de escozor o quemazón al orinar, tuvo una incidencia de 95 respuestas, de las cuales, en cuanto a la pregunta sobre la sensación del escozor al orinar, el 51,6% de los encuestados responden que no sienten dolor al orinar, mientras que el 48,4% sí manifiestan sentir este tipo de sensación al orinar. ¿Considera usted que este tipo de infección urinaria son más prevalentes en el sexo femenino? Tuvo una incidencia de 95 respuestas. De acuerdo con el sexo de mayor prevalencia en las infecciones de tracto urinario, la encuesta expone que el 92,6% de los pacientes manifiestan que el sexo femenino es que más siente los estragos en el tipo de infección, mientras que el 7,4% responde que son los niños que han padecido la infección. ¿Tiene usted en cuenta las veces que el niño o niña realiza su necesidad al orinar? Tuvo una incidencia de 95 respuestas, de las cuales, con la verificación del número de veces que el niño o niña tiene necesidad de orinar, el 52,6% manifestaron que no están pendientes, mientras que el 47,4% responden que sí están pendientes. Ahora pasamos al cronograma de actividades en las cuales se realizaron entre la semana 1 la reunión de coordinación y el esquema de proyecto. El tema de investigación se desarrolló en la semana 1 y 2, la búsqueda de información se desarrolló en la semana 1 y 2, el planteamiento de problemas se desarrolló en la semana 2, la justificación y objetivo tuvo un desarrollo en la semana 3, el diseño de tipo de investigación tuvo un desarrollo en la semana 4, la variable tuvo un desarrollo en la semana 5, el diseño metodológico tuvo un desarrollo en la semana 6, los avances y primeros avances se desarrollaron en la semana 7, la población y la muestra fueron tomadas en el día 8 y 9. En la semana 8 y 9, la técnica e instrumentos de recolección de información se desarrollaron entre las semanas 10, 11 y 12, y la sistemización de resultados se realizaron en las semanas 13, 14, 15 y 16. Muchas gracias.